Buenas tardes, hablamos con David González Borjas. natural de aquí de la Roda de Andalucía. David es técnico en medio ambiente, máster en educación ambiental y máster en desarrollo urbano sostenible. David, una vida pues entregada a dar visibilidad y difusión a varios temas de interés local, ¿verdad? Sí, bueno, yo llevo muchos años elaborando trabajos sobre la Roda, sobre mi pueblo, ¿no? Yo siempre que puedo me dedico un poco a la investigación local. Lo mío es el medio ambiente, pero también me dedico a hacer pues algún tipo de crónica y historia local de acontecimientos y eventos locales que han tenido lugar en la Roda a lo largo del último siglo XIX, siglo XX, ¿no? Y de estos últimos años de la democracia y también pues de prácticamente últimas décadas del siglo XXI que estamos viviendo. ¿Sientes que has hecho todo lo que has querido por el momento o tienes algo que digas tú, quiero hacer? Bueno, yo la verdad es que personalmente me siento realizado en mi faceta, en todas las facetas que he trabajado por este pueblo, ¿no? Una de ellas ha sido la política. He estado 20 años dedicado a la política y he pasado por muchas áreas del ayuntamiento. Es verdad que siempre te quedan muchas cosas por hacer, pero bueno, yo en mi época de gestión municipal creo que avancé en muchos aspectos de la vida política municipal, tanto en medio ambiente como en juventud, como en urbanismo, ¿no? Que lleves todas esas áreas. Pero bueno, la vida cambia y el tiempo va cambiando, ¿no? Y en cuanto a trabajo y publicaciones, pues siempre te quedan cosillas, pero bueno, yo siempre estoy escribiendo, estoy todos los días escribiendo anotaciones, curiosidades, noticias de la Roda que me encuentro, ¿no? Y siempre las dejo ahí en una carpeta, ¿no? Por si digo, bueno, algún día publicaré algo más, ¿no? Estoy trabajando ahora sobre estoy recabando información y documentación sobre un trabajo que quiero publicar, no tengo prisa, quiero hacerlo si puede ser el próximo año, pues el próximo año, ¿no? Sobre la calle Real, ¿no? La calle Real es una calle que vertebra prácticamente la Roda y que es la historia de la Roda prácticamente, porque la calle Real, si te das cuenta que tú que llevas aquí pocos días, ¿no? Es la calle principal del pueblo y yo me he criado en la calle Real y conozco pues muchas cositas de la calle Real, historia, acontecimientos históricos, etcétera, y estoy recabando información porque quiero publicar un pequeño trabajo cuando tenga toda la información que pueda sobre la calle Real. Se va a llamar La calle Real, historia de un pueblo. Perfecto. Y bueno, ¿cuál dirías que es tu sello personal a la hora de escribir? Mi sello personal, pues contar historias, contar anécdotas y contar siempre a modo de crónica eventos y acontecimientos que han pasado en este pueblo, ¿no? A veces también también personalmente escribo microrelatos y microcuentos, ¿no? Pero sobre todo escribo muchas cosas de la Roda, ¿no? En mi Facebook y mis redes sociales publico muchas cosas y acontecimientos de la Roda. Entonces mi sello personal siempre va a ser contar anécdotas, historias de este pueblo, que la gente joven y que las nuevas generaciones que vengan sepan y conozcan cultura, sociedad, en fin, cosas que son interesantes de nuestro pueblo. ¿Hay algún público al que vaya dirigido especialmente, bueno, tus escritos? ¿O al final esto es relativo, no? O sea... Pues no, porque yo... todos los libros que he hecho, bueno, he hecho algunos libros temáticos sobre ecología y medio ambiente cuando los publiqué estaba muy enfocado a la educación, a la concienciación ambiental y esos libros los dirigí mucho a los alumnos de secundaria y de primaria del colegio, ¿no? Hicimos esa presentación del libro hace ya, creo en el año 14 y toda la recaudación que se consiguió de ese libro fue para destinar nuevos ejemplares a los alumnos de primaria y de secundaria. Y en ese caso estaba dirigido a ese tipo de público. Pero luego las otras publicaciones que he hecho de la Roda, una transformación urbana, la sociedad de la Roda en los últimos siglos y los acontecimientos, pues va dirigido a todo el público general, ¿no? A curiosos, a personas mayores y a gente que se acuerda y que tienen un poco de memoria de lo que ha ido ocurriendo en este pueblo a lo largo del tiempo. Al final, aunque bueno, tus escritos giren en torno a la Roda, ¿no? Yo creo que también a las personas de aquí de alrededor, de los pueblos vecinos, también puede interesarle, ¿no? Y habrá tenido una muy buena acogida. Sí, bueno, yo tengo compañeros y vecinos de otros pueblos que se han interesado, sobre todo la última gran publicación que hice de la historia, la Roda, una transformación urbana de la Roda de Andalucía en el último siglo. Ese libro, sí, eso fue una publicación de 2016
que hicimos a través de Aconcagua Libros, y ese libro sí se vendió un poco más fuera de la Roda. Bueno, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva, ¿no?, en el tema de la escritura a lo largo de los años? Sé que es una pregunta un poquito abierta, pero... Bueno, yo leo mucho, me gusta leer. Mi afición a la escritura viene porque quizás por una profesora que tuve en lo que antiguamente se llamaba la EGB, la Educación General Básica, de primero a quinto, ¿no?, que se llamaba Loli Álvarez, y que dejó mucha huella en nosotros, en toda mi generación, y que nos inculcó muchos valores por la lectura y la escritura. Y entonces yo creo que desde ahí me viene mucho esa huella, esa referencia que tú dices de la escritura, ¿no? Bueno, empecé escribiendo cositas cuando era joven y con el tiempo he ido escribiendo cosas más interesantes. Eso ya se lo dejo al lector. Bueno, además de todo ello, también tienes mucha vinculación con la Semana Santa de aquí de la Roda de Andalucía. Sí. Y hay que tener en cuenta que, bueno, has luchado mucho por ella porque... con el tema de que se declarase como interés turístico nacional, tuviste mucho que ver en 2004, ¿cierto? Sí, bueno, no soy capillita al 100%, como se suele decir. Me gusta la Semana Santa desde un trasfondo sociocultural. La Semana Santa de la Roda es un aspecto que va grabado, ¿no?, en la identidad de la Roda, ¿no?, y de todo el que se queda aquí a vivir, ¿no? Y la Semana Santa es la historia de la Roda. Yo creo que la Roda tiene dos derivadas constantes, ¿no?, en su historia, ¿no?, que es la llegada del ferrocarril en 1862, cuando el ferrocarril llega a la Roda, y la Semana Santa, que es mucho más antigua, ¿no? La historia de las hermandades de la Semana Santa de la Roda, que son esas dos derivadas históricas, hacen que la identidad del pueblo, ¿no? A mí me gusta la Semana Santa. No soy tampoco tan aferrado a la Semana Santa. Es verdad que me ofrecieron dar el pregón de Semana Santa del año 2019, antes de la pandemia, y yo había recabado mucha información en los libros de pregones que se publicó aquí hace tiempo, en la Roda Pregonera 1, y me tocó tramitar en una de las legislaturas que yo era aquí teniente alcalde, concejal del Ayuntamiento de la Roda, de Participación Ciudadana. No, me tocó un poco tramitar lo de la declaración de interés turístico nacional de la Semana Santa de la Roda, ¿no? Entonces la Junta de Andalucía ponía unos requisitos muy estrictos, muy exhaustivos, ¿no? Y hubo que tramitar ese expediente y demostrar que la Semana Santa de la Roda tenía una cierta antigüedad, unos ciertos valores sociales, unos ciertos valores en la calidad de sus imágenes, de sus procesiones, ¿no? Y todo eso en conjunto con la labor que hacen las hermandades y el patrimonio humano que tienen las hermandades, pues hizo que se declarara de interés turístico en el 2004. Me siento orgulloso de aquello. Me gusta que la Semana Santa de la Roda siempre suene fuera de nuestro pueblo, y de hecho lleva ya muchos años sonando fuera de la Roda, incluso de Andalucía. Y al final es lo que dices, que aquí en la Roda pues el tema cofrade mueve muchísimo y no solamente es durante la semana especial, ¿no?, la Semana Santa de cada año, sino que al final es todo un año que se lleva haciendo pues actividades, numerosos actos y bueno, quien es cofrade al final pues muchas veces lo es todo el año, ¿no? Sí, bueno, igual pasa en muchos sitios, en muchas localidades de aquí de Andalucía, pero es verdad que en la Roda se vive la Semana Santa intensamente durante todo el año, y es verdad que las hermandades a veces tienen picos de altibajos, que tienen ciertas crisis. A veces se dice, la Semana Santa se va a perder. No, la Semana Santa no se pierde. Semana Santa tiene 300 años de historia, y en estos 300 años ha habido muchos altos y muchos bajos, ¿no? Ahora estoy viendo mucha gente joven en las hermandades, y eso es bueno, que participe, que colabore, que al fin y al cabo ese patrimonio lo pongan en valor, y que el día de mañana los que ya seamos más mayores, pues que sean la gente joven los que tiren realmente de la Semana Santa del pueblo. También me parece algo importante destacar que no haya rivalidad entre las hermandades, ¿no? Porque al final yo creo que, sea en un pueblo, sea en una ciudad, yo creo que el luchar por que no haya rivalidad hace que se engrandezca toda la Semana Santa, y eso al final, de cara al público de fuera y demás, es una imagen mucho más mejor, ¿no? Últimamente se ha suavizado mucho la rivalidad, ¿no? Pero yo he conocido la rivalidad. Yo tengo 55 años y es verdad que en los años 80 yo he conocido una rivalidad fuerte entre las dos hermandades, que son la dualidad que hace de la Semana Santa de la Roda, las dos grandes hermandades. Yo he conocido una rivalidad fuerte, pero es verdad que es una rivalidad sana, ¿no?, que hace que se engrandezca por un lado y por otro cada hermandad.
Y es verdad que en los últimos tiempos pues se ha suavizado un poco el hecho de no tener tanto pique y tanto roce, pero siempre existe, siempre existe, en toda la familia, en todos los grupos. Es imposible. Es imposible de quitar. Y que exista, ¿no? Que se tire, que permanezca en el tiempo esa rivalidad, porque eso va a mantener vivo, ¿no? La tradición. Y bueno, además del tema de la Semana Santa, también mencionabas pues el ferrocarril, porque al final La Roda tiene su pasado ferroviario y eso es innegable, indiscutible. Y cabe destacar, ¿no?, para las personas que nos estén escuchando y demás, que hace unas semanas, no sé si tú estabas al tanto, pero una chica de Brasil, estudiante de arquitectura, estaba, bueno, haciendo aquí una investigación en el museo y era para comprobar, digamos, el estado de mantenimiento, además de comprobar cómo se cuida y demás el museo de aquí, de La Roda, quería comprobarlo también haciendo una comparación con el museo de Madrid y Barcelona, sí, para posteriormente compararlo con el suyo de Brasil. Y bueno, por actividades como estas, ¿no?, de estudiantes que vienen de fuera, yo creo que al final eso hace que no quede en el olvido, ¿no?, el pasado ferroviario de La Roda. Y me gustaría, pues, bueno, darle visibilidad en este momento. Sí, el Museo de Ferrocarril se hizo en el año 2007. Yo estaba soy muy reiterativo, ¿no? Yo estaba en aquella época porque lo recuerdo mucho. Yo estaba de concejal cuando se llevó a cabo esa implantación en el año 2007. Lo que pasa es que luego los demás legislaturas han ido incrementando el valor del museo y los fondos. Y me gustó mucho cuando me dijeron la noticia de que iba a venir una alumna de la Universidad del Río, creo que era, o de la Universidad de São Paulo, de São Paulo sí, de Brasil, a hacer un trabajo y una tesis sobre la relación del Museo del Ferrocarril de La Roda con la sociedad rodense y el de Madrid y Barcelona con sus ciudades, ¿no? Exacto. La verdad es que tenemos un buen museo, tenemos una buena relación de fondos históricos de lo que el ferrocarril supuso en La Roda de Andalucía, porque ya te he dicho que La Roda, el ferrocarril, él supone un antes y un después en la historia de La Roda, ¿no? La llegada del ferrocarril de Córdoba a Málaga, la línea principal que llegó de Córdoba a Málaga en 1865, se inauguró el 14 de agosto de 1865, aquello supuso un boom para el pueblo, ¿no? Cambió totalmente la fisonomía del pueblo, la población, la economía a lo largo de los años, ¿no? Y eso hizo que La Roda no fuese solamente un pueblecito de la comarca de la Sierra Sur, sino que fuese un pueblo que se proyectó prácticamente al resto de España, ¿no? Y en telecomunicaciones y en avances. Luego llegó la línea de Sevilla a Bobadilla y pasó también por La Roda en 1875, luego la línea de Algeciras en 1892, y eso ya hizo que La Roda fuera, a principios del siglo XX, en 1900 y algo, ya hizo que La Roda fuera un nudo importante de ferroviario del sur de España, y aquello pues supuso para La Roda una importancia. El Museo del Ferrocarril lo que viene a decir es que viene a mostrar viene a plasmar allí en toda su vitrina y en todas sus exposiciones y en todas sus zonas temáticas, lo que viene a plasmar es la importancia de ese siglo y casi 150 años del ferrocarril en este pueblo, ¿no? Que por desgracia perdimos las líneas convencionales, quedan las de transporte, las convencionales, pero hay un fiel reflejo el museo de lo que ha supuesto el ferrocarril en este pueblo. Bueno, recogemos tus palabras y esperemos que todas esas personas de aquí de La Roda que quizá pues desconocían un poco esta importancia, ¿no?, del ferrocarril aquí, pues a partir de ahora se interesen y que puedan ir, ¿no?, y conozcan de su pueblo y demás. Sí, el museo está ahora en verano, abre menos por la calor, pero el museo luego este año se cumplen 160 años de la llegada del ferrocarril a La Roda. Y yo soy voluntario del museo también, junto con Richard y otros compañeros, y en otoño vamos a hacer una serie de actividades también de cara al colegio, a institutos y a la población en general, para dar a conocer esos 160 años del ferrocarril en el pueblo. Y también pues se va a invitar a la gente a que visite, porque cada semana o cada mes hay fondos nuevos en el museo y hay cosas nuevas que ver y curiosidades. Perfecto, pues recogemos tus palabras y para todo aquel interesado. Y hasta aquí la entrevista a David González Borja. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros. Os doy la enhorabuena por este tipo de entrevistas divulgativas, porque la verdad que son bastante interesantes. Gracias a ti. Muchas gracias.